hemos visto como si Dios no se hubiese revelado a sí mismo hacia nosotros, porque no puede ser de otra manera. Nosotros nunca hubiéramos buscado a Dios. Dios no es un objeto que podamos observar en un laboratorio, no está sujeto a pruebas. Él decide entrar en la historia y revelarse al hombre. Dios, como hemos explicado en otras prédicas, trasciende el tiempo y el espacio. Él está fuera del tiempo. Él no es como nosotros. Él es espíritu. Él es omnipresente. Está en todas partes. ¿Sí? Él es el principio y el fin de todo. Todo existe por Él y para Él. Y Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Sostiene desde el vuelo de los pájaros hasta las caídas de las hojas en otoño. Incluso tu corazón esta mañana está latiendo porque Dios lo está sosteniendo. Que creamos en Él o no, no cambia nada. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo grande. Él sigue siendo el Todopoderoso. En su amor y misericordia quiso dar existencia a la vida. Y en su fidelidad, como predicamos la otra vez, ha sostenido, ha guardado a un pueblo para su gloria. ¿Sí? Hoy vamos a intentar mostrar uno de los atributos más trascendentales de Dios, su santidad. La santidad de Dios es algo, es muy importante que como pueblo de Dios tengamos el equilibrio justo en esto. Porque por no entender la santidad de Dios, hemos visto fracasar a Israel en la Biblia. Os puedo asegurar que la fuente de todos y cada uno de nuestros fracasos como cristianos son por no tener en cuenta la santidad de Dios, por no tener una justa medida de lo santo que es el Señor. Es así, nuestros fracasos provienen por ignorar lo santo que es Dios. Y en este mundo en el que vivimos, un mundo posmoderno, la Iglesia está siendo infiltrada cada vez más por el humanismo y no nos sentimos cómodos con un Dios así, un Dios justo, un Dios que tiene todo el poder, con un Dios santo, ¿no? Queremos como darle la espalda y eso es peligroso, es peligroso. Y en la historia que vamos a estar exponiendo hoy, se podría aplicar a nuestro tiempo, a nuestra actualidad, perfectamente. Permitirme que os dé un poco de contexto histórico, porque vamos a estar hablando sobre Isaías 6, del 1 al 7, y es Isaías el protagonista, como bien dice su libro. Isaías fue hijo de Amós, ministro de Jerusalén, como profeta de Judá, en el reinado de 4 reyes. Él fue profeta en el reinado del rey Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, desde el año 739 al 686 a.C. Fue un gran estadista y contemporáneo del profeta Oseas y Miqueas, y fue llamado a profetizar por Dios justamente con la muerte del rey Uzías. Fue llamado en el capítulo 6, pero diréis, ¿y los 5 primeros capítulos? ¿No? ¿Por qué están ahí? Isaías, como un excelente escritor que era, él colocó esos 5 oráculos, capítulos, que son posteriores, los puso delante para introducir a Dios en una obra magistral, ¿no? Pone los 5 primeros capítulos para que entendamos las circunstancias tan graves en las cuales se encontraba el pueblo de Dios cuando él fue llamado. En el reinado de Uzías, que duró 52 años, fue un reinado próspero. Judá se desarrolló mucho y llegó a ser un estado comercial y militar muy fuerte, ¿sí?
Mientras Uzías vivió, consiguió estabilizar los conflictos que tenía Israel, Judá, con los otros reyes. Podríamos decir que para ellos fue un gran rey. Les dio estabilidad, poder económico, ¿no? Pero todo esto llevó a que Uzías cayera en orgullo. Se sentía al final de su vida fuerte, como diciendo, mira lo que he hecho. Y esto le llevó incluso a intentar usurpar el lugar de los sacerdotes. Quiso hacer de sacerdote y fue castigado duramente por Dios con una lepra y posteriormente murió. Es lamentable como el pueblo del pacto se apartó cada vez más de la ley de su Dios, porque acompañado de esta prosperidad hubo una gran decadencia moral y espiritual de Judá. El pueblo se descarrió de formas terribles. Era un pueblo donde reinaba la rebeldía, la maldad, hasta que llegó el justo juicio de Dios a través de Asiria y Babilonia. Estos dos imperios fueron usados por Dios para castigar a su pueblo rebelde. Cada vez eran más depravados, eran hipócritas en su religión, homicidas, se sobornaban líderes y jueces, comenzaron a practicar costumbres orientales, practicaban la magia negra, ¿sí? El espiritismo, todo tipo de idolatría. Había una sociedad que no se respetaban a los pobres. Sus mujeres no eran piadosas, todo lo contrario. Se volvieron humanistas en sus razonamientos, ya no confiaban en Dios, buscaban explicar las cosas a su manera. Si nos paramos a pensar, no es muy diferente, ¿verdad?, al tiempo de hoy. Os pido que me acompañéis con vuestras Biblias a Isaías 6, si no lo habéis buscado ya. Isaías 6, del versículo 1 al 7. Vamos a ver qué nos muestra el Señor sobre su santidad aquí. Dice la palabra de Dios: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Amén. Son unos pasajes hermosos. ¿Qué dice la palabra? En el año que murió el rey Uzías. Este es el momento que muere el rey, donde Judá era partícipe, como hemos dicho, de este alejamiento nacional y religioso y social. Esto acabará dando como resultado la devastación de este pueblo. No tenemos que olvidar que Israel, su apostasía, casi le cuesta el exterminio. Fueron arrasados en el final. Este hecho hace que entre en escena 2 realidades supremas. ¿Sí? Una es que la promesa abrahámica del pacto de Dios con su pueblo, que Dios va a preservar un remanente, a pesar de cualquier circunstancia contraria a toda lógica. Dios guarda
a un remanente fiel. Eso por un lado. Y por otro lado, que su santidad y justicia traerían la justa retribución por su maldad manifiesta. ¿Sí? Siempre rechazar al Señor es lo opuesto a buscarlo. En este caso, la santidad es el núcleo del problema. Dios es llamado el Santo de Israel. Y es a Él a quien han rechazado seguir, despreciándolo, aborreciéndolo, tratándolo con desprecio. Es así. Su rebeldía les llevó a vivir una religión sin ética, como hemos dicho antes, con una hipocresía manifiesta, pues vivían practicando el pecado de forma descarada. Isaías en el capítulo 1 los compara con Sodoma y con Gomorra, de forma metafórica. Imaginaos cuál era el pecado del pueblo de Dios. ¿Sí? Pero el sábado iban al templo, ponían sus sacrificios, como si no hubiera pasado nada. Pero en 3 semanas vivían como los mismos demonios. ¿No? Para Dios esto era totalmente aborrecible. ¿De qué le sirven a Dios los sacrificios? Decir que creemos en Él, que le adoramos, si nuestro día a día no refleja esa verdad. El culto y el sistema de sacrificios siempre le fue dado a aquellos que estaban entregados a una vida de obediencia, ¿sí? Para que pudieran seguir en la presencia de Dios a pesar de sus fracasos y de sus desobediencias puntuales, ¿no? Nunca el Señor, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo, ha esperado que el hombre se porte perfectamente. Eso es moralismo, legalismo, del cual huimos. El Señor siempre ha tenido presente que tiene misericordia de nuestro corazón caído. Pero hay una diferencia. El verdadero Hijo de Dios está entregado a querer obedecer al Señor. Caerá, pecará, pero se levanta y lucha por obedecer. Quiere obedecer a Dios. Todo lo contrario de lo que hizo Judá. Judá lo tenía todo. Confiaban en su rey, no le faltaba de nada en lo económico ni en lo material. Tenían abundancia de todo. Y su muerte trajo pesar, miedo, mucha incertidumbre. El pueblo de Judá estaba temeroso. ¿Qué va a pasar ahora? El rey ha muerto. ¿Qué va a ser de nosotros? Su reacción fue más la de un pueblo que no conoce a Dios que el pueblo de Dios en sí. Actuaron como ateos prácticos. Eso nos puede pasar a nosotros, ¿no? Nos vemos afectados por la política, movimientos, por las guerras, por las circunstancias que nos rodean y perdemos el norte. Nos olvidamos de Dios. A pesar de esto, Dios tiene misericordia. Y en ese momento, en el momento que ese pueblo estaba con más incertidumbre, es cuando se aparece el Señor. El Señor nunca ha dejado de estar al lado de su pueblo, ¿sí? Y en medio de su labor cotidiana, trabajando como profeta, es cuando el Señor se le aparece, para elevarlo a un grado superior, como profeta de su pueblo. Dice la palabra: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo. Isaías ve con sus propios ojos una visión de Dios. En el texto original, la palabra que se traduce por Dios es Adonai. ¿Sí? Adonai. Hay que hacer una diferencia, porque en la Biblia hay muchos nombres para Dios, para exaltar sus atributos. Jehová es la esencia de Dios, quien Dios es en esencia, el autoexistente, el que tiene vida en sí mismo, el principio y el fin, el Dios que entra en la escena para rescatar a su pueblo. Ese es Jehová. Y como Adonai, cuando leemos Adonai, el Señor, significa que Jehová es Rey, es el Señor de todo.
¿sí? Él es el dueño y amo, y su voluntad divina es sobre toda la creación, ¿sí? El término Señor nos muestra que como creador, Dios es el que tiene el poder exclusivo sobre toda la humanidad y sobre la totalidad del cosmos. No hay un rincón que no le pertenezca al Señor en todo el universo. Ese es Adonai. Él es Señor de todo, de todos y de todo lo que existe. Y Dios se le aparece de esta manera para que Isaías vea que aunque el rey Uzías, el rey humano, en el que ellos confiaban porque llegaron a pecar de eso, está el verdadero rey sentado en el trono. Jehová Adonai es el verdadero rey. Él es el que está sentado en el trono de su pueblo, el que sujeta todas las circunstancias de la situación que están pasando, ¿no? Ellos tenían miedo. Jehová reina, Él tiene el control. Y esto implica muchas cosas. Isaías ve al Señor en ese trono alto, como sus faldas llenan el templo en señal de majestad. Esto implica que los reyes orientales llevaban esas capas, ¿no? Isaías quiere describir esa majestad de Dios llenando todo el templo. Y las visiones, aunque Isaías no entra a describir a Dios de una forma específica, gracias a los otros profetas tenemos una visión de quién es el Señor, como lo vieron en el Antiguo Testamento. El Señor se describe sentado en un trono de zafiro y que su apariencia es como de bronce refulgente, con apariencia de fuego resplandeciente, y a su alrededor un resplandor intenso, parecido a un hermoso arco iris. Así lo vio Ezequiel en Ezequiel 1, 26 y 28. El profeta Daniel añade que va vestido con ropas blancas, como la nieve, que el pelo de su cabeza es como la lana, la blanca lana, la lana limpia. O el apóstol Juan añade en Apocalipsis que va ceñido por el pecho con un cinto de oro, que sus ojos son como llama de fuego, que su voz es como el estruendo de muchas aguas. Su rostro es como el sol cuando resplandece con fuerza. Nos podemos hacer una idea, es algo increíble. Isaías no daba crédito a lo que vio. Esta visión de sus ojos, de ver la gloria y la majestad, lo dejó atónito. Y esta imagen cambió su vida para siempre. Dice el versículo 2 y 3 del capítulo 6 de Isaías: por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno daba voces al otro diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Acompañado de la gloriosa majestad de Dios, vemos estos seres angelicales, los serafines. ¿Quiénes son ellos? Los serafines, junto con los querubines, están en la más alta categoría de los ángeles. Ellos son los custodios de la santidad de Dios. Están al lado de Él, en intimidad perfecta con Dios. Ellos están rodeados por esas llamas de fuego, ¿sí? Y con sus 2 alas, tienen forma humana, con sus 2 alas que tapan sus rostros. ¿Por qué lo tapan? Porque aunque fueron creados para eso, para adorar a Dios, no pueden ver su luz. La luz de Dios es tan perfecta, tan intensa, que ni sus propios ángeles, creados por Él mismo, pueden soportar esa visión tan maravillosa. Tienen que taparse los ojos, porque no pueden verlo. Como dice la palabra, que Dios habita en luz inaccesible, dice 1 Timoteo 6.
Estos ángeles salen descritos por Isaías que con 2 alas cubrían sus pies. Muchos comentaristas, yo comparto esta opinión, dicen que era una señal de humildad, ¿sí? Igual que cuando entró Moisés ante la zarza ardiente, el Señor le dijo, quita el calzado de tus pies porque estás en suelo santo, ¿no? Es una señal de humildad. Perfectamente podría ser así. Pero tenemos otro comentarista, nuestro hermano Alec Mottier, que es experto y erudito en el Antiguo Testamento, que aparte de esto señala que concretamente los pies en el hebreo simbolizan el órgano de dirección de las personas, es decir, la toma de decisiones y por dónde va nuestro destino. En este caso, los ángeles tapándose los pies están entregando su voluntad a Dios. No quieren tomar su propio camino y quieren moverse solo cuando Dios se lo diga. Este es el sentido más intenso de tapar los pies, como están haciendo los ángeles, en una muestra total de sumisión a Dios. Isaías escuchó el canto de estos ángeles, santo, 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 con una voz antifonal. Uno estaban al frente del otro. Y esto no está puesto así por casualidad, porque en hebreo el hecho de usar la repetición es para marcar los superlativos, cuando se quiere dejar constancia de algo muy importante. Ellos lo usan así. El Señor decía, de cierto te digo, y luego enseñaba. Estaba repitiendo, diciendo, amén, amén, lo que yo digo es importante. Isaías quiere marcar de esta manera, diciendo santo, 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 que la santidad de Dios trasciende nuestra conciencia. Es algo tan grande que nunca lo podremos entender en esta vida. Es algo que supera la mente humana, entender la santidad de Dios. La santidad de Dios es el atributo que más peso tiene para entender su persona, ya que si bien la Biblia expresa que Dios es amor, no dice Dios es amor, 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 ¿verdad? Dios dice santo, santo, santo. Su atributo de la santidad trasciende todos los demás. Es la esencia de su ser, pues todos los atributos de Dios están sujetos a su santidad. Su ira es santa, su amor es santo, su justicia es santa. ¿Lo entendemos? Es así. La santidad es la ropa que viste el ser divino de Dios. La palabra santo en hebreo es kadosh, que significa puro, consagrado, separado. ¿Sí? Su santidad, hermanos, expresa su singularidad. Dios es especial, no tiene nada que ver con nosotros. Él es totalmente puro, sin mancha, sin maldad. Él está apartado, separado de todo lo sucio, de todo lo inmundo, de todo lo malvado, de todo lo ruin, de todo lo inicuo o perverso. Todo lo que esté torcido no tiene nada que ver con Dios. Y bien como expresa la Escritura, Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Esa luz de la santidad de Dios saca a relucir toda impureza, todo pecado. Es como cuando nosotros estamos en casa, limpiamos las ventanas con poca luz y decimos, está limpia, ¿verdad? Pero luego al mediodía sale el sol, tenemos la ventana abierta y empezamos a ver manchas, las motas de polvo, porque el sol revela hasta las cosas más pequeñas. Así es la santidad de Dios y su luz. Dice la palabra que Él es tan limpio de ojos que no puede ni tan siquiera ver el mal. No lo puede ni ver. El mal al Señor, el pecado, le da sarpullido, le abomina.
no lo puede soportar. Quiero que os imaginéis la cosa que más os repugne a vosotros, pues lo mismo siente Dios cuando ve el pecado. Dice la palabra que Él es tan perfecto que hasta en sus ángeles ve necedad, en Job 4:8. Pero todo esto que decimos también le hace maravillosamente hermoso. Y algún día, cuando estemos con Él y veamos esa luz, ¿no?, nos maravillaremos. Diremos, porque ya habremos sido glorificados, diremos, qué hermoso es el Señor. Como el salmista en el Salmo 96:9 dice, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de Él toda la tierra. Esta cualidad de la santidad como pureza o atributo se funde con Dios, se funde con su ser, es lo que Él es, en contraste con nosotros, y se aplica a las cosas cúlticas, ¿no? Expresa su perfección divina y su santidad implica la suma de la excelencia moral y pureza perfecta. Dios es moralmente perfecto, éticamente perfecto. Es así. Él se sienta en un trono de justicia. No puede ser de otra manera. Nuestro hermano, el teólogo puritano inglés del siglo XVI, John Howe, escribió sobre la santidad de Dios algo maravilloso, y lo voy a citar literalmente. Podemos llamar a este atributo trascendental. Es como si penetrara en los demás atributos y le diera lustre. Esta excelencia destaca por encima de sus otras perfecciones. Es la gloria de estas. Es cada una de las perfecciones de la deidad, así como su poder es el vigor de sus otras perfecciones, su santidad es la hermosura de las mismas, de manera que sin omnipotencia todo sería débil, sin santidad sería desagradable. Si ésta fuera manchada, el resto perdería su honra. Esto sería como si el sol perdiera su luz, perdería al instante su calor y su poder y sus virtudes generadoras y vivificadoras, así como en el cristiano la sinceridad es el brillo de todas las gracias, la pureza en Dios es el resplandor de todos los atributos de la divinidad. Fin de la cita. Y debemos, hermanos, es hermoso lo que escribió este teólogo, debemos de entender cómo nos afecta a nosotros en nuestro día a día como creyentes. Y para ello os voy a dar una herramienta útil en 3 puntos. Hablamos muchas veces de los puntos. En 3 puntos para entender cómo se relaciona con nuestro día a día. ¿Qué podemos hacer ante este Dios santo? La santidad de Dios, primer punto, en relación con el objetivo de Dios al salvarnos. Es importante entender esto. En Éxodo 19, del 5 al 6, le dice el Señor a Moisés, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Sí? Dios salva a su pueblo escogido con un propósito firme: santificarlos, apartarlos del mundo. Y no estamos hablando de monasticismo, no estamos diciendo de coger e irnos a una montaña y que nadie sepa de nosotros. Hablamos de marcar la diferencia con un mundo que odia a Dios. ¿Sí? Para que podamos reinar a su lado en el futuro también y adorarlo de forma íntima y personal en el presente, al igual que sus sacerdotes, ¿no? Que los sacerdotes levíticos, ellos podían acercarse al trono de Dios, tenían ese privilegio. Nosotros lo tenemos. Pues tenemos el privilegio de tener intimidad con este Dios. Usemos esa intimidad, aprovechémonos de ella. También estos sacerdotes santos, un sacerdote santo de Dios, ¿qué hacía? Intercedía por su pueblo, ¿verdad? Los sacerdotes están puestos para interceder por el pueblo de Dios. ¿Hacemos esto nosotros, hermanos? ¿Intercedemos por los demás cuando vemos sus caídas,
cuando vemos su debilidad, porque tristemente somos prontos para juzgar y condenar por nuestro pecado. Pero ¿cómo serían las cosas si por cada pecado que vemos en el hermano fuéramos a la habitación a orar por él, para que el Señor le dé arrepentimiento, para que el Señor lo guíe? Eso es lo que hacen los sacerdotes, y somos sacerdotes. Y también, otra cosa más, proclamar el Evangelio, proclamar la salvación. Los sacerdotes proclamaban la verdad de Dios. Somos llamados a compartir el Evangelio y ser luz allí donde estés. ¿Estamos haciendo esto como iglesia? ¿Estamos siendo sacerdotes para el mundo, para los que no conocen a este Dios? Punto 2. La santidad en el culto a Dios, el pecado y nuestra relación con Él. En el Antiguo Testamento todo lo que se relacionaba con el culto de Dios era santo. Todo, absolutamente todo. En Números 4 del 16 al 20, ¿sí?, vemos como Dios le da directrices a Eleazar, que era hijo de Aarón, para que cuando acabaran de hacer los rituales, taparan los utensilios, porque venía otra tribu, que era la tribu de Coat, tenían que recoger los utensilios, y si ellos veían tan siquiera el tabernáculo, el propiciatorio, morirían por la santidad de Dios. Ellos no tenían permiso para ver a Dios, solo tenía permiso para ver las cosas del tabernáculo Aarón y sus hijos. Y así está escrito, dice en el versículo 20, no entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. Es increíble. Y no podemos olvidar el triste caso de Nabat y Abiú, que murieron por ofrecer fuego extraño. Quemaron incienso que Dios no les mandó y provocaron la ira de Dios, murieron quemados. También tenemos más casos, porque es bueno. A veces no pensamos en esto, y esto es una realidad. El caso de Acán. Acán se saltó el mandamiento de Dios cuando conquistaron Jerusalén, de que Dios le había mandado que no robaran nada de los tesoros, sino que fuera destinado para el templo. Acán se guardó un lingote de oro, un manto, y lo escondió bajo su tienda, trayendo maldición al pueblo de Dios. Murieron muchos soldados porque Dios no le acompañaba al ejército de Israel cuando iban a la guerra, y al final, cuando Dios lo destapa, murió apedreado él y su familia. Tenemos el caso de Uza, que quiso ayudar a Dios. El arca del pacto fue robada por los filisteos, y cuando la recuperó el rey David, la llevaban en un carro, el arca se cae, ¿sí? Y Uza, neciamente, porque él era consciente de que no podía tocar el arca, porque había un mandamiento en Números 3:10 que lo prohibía, él quiere ayudar a Dios y muere fulminado. Y en el Nuevo Testamento tenemos otro ejemplo dramático. Tenemos el ejemplo de Ananías y Zafira, que en el momento más tierno de la iglesia, cuando la iglesia estaba resurgiendo como una flor, ellos mintieron a Dios. La iglesia vendía, los cristianos, muchos de ellos, vendían sus posesiones para ayudar a la extensión del reino, el sostenimiento de los más débiles y del ministerio de la iglesia. Ellos vendieron su casa, y cuando van a los apóstoles se quedaron una parte, nadie les pidió nada. Ellos podrían haber dicho la verdad, podrían haber dicho, me he quedado con una parte, os doy 3/4. No, se quedaron con una parte y mintieron. Dijeron, aquí os damos todo. ¿Qué ocurrió? Tristemente cayeron los dos a los pies de los apóstoles. Nuestro Dios es un Dios santo, es un Dios terriblemente santo, y su santidad del Antiguo Testamento está vigente en nuestros días. La fama de su iglesia se extendía con los milagros y la predicación del Evangelio. Y aunque pensemos que esto es un hecho terrible, que la gente, al revés, el que no quería realmente seguir a Dios se apartó,
Porque dijo, ¿qué clase de Dios es este? Que por una mentira te mata. Yo no quiero saber de ese Dios, por favor. Pero los verdaderos creyentes aumentaban. O sea que esto no hizo que la iglesia disminuyera. En Hechos 5, 13 y 14 dice, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más y más en gran número, así de hombres como de mujeres. Tenemos que tener claro que Dios en su misericordia no va a permitir que ninguno de sus hijos se pierda. Dios es bueno, Dios tiene misericordia de nosotros. Pero bien hacemos en meditar en estas cosas y no infravalorar la santidad de Dios y tomárnosla a la ligera, como ostentando, ¿no? Tenemos que tener ese equilibrio. Ninguno de sus hijos se va a perder, pero Dios en su santidad ha mostrado que ha habido ocasiones, ha preferido quitarle la vida a sus hijos para que no acaben de forma peor, para que sean guardados. Contemplar esto es simplemente es duro, ¿no? Pero tenemos que tener ese equilibrio. Punto 3. La santidad práctica como expresada como forma de vida. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la que nadie verá al Señor. La verdadera santidad en el creyente nace de un principio vital, nace de un corazón regenerado. No es una lista de prohibiciones. No podemos dar una lista de no toques, no comas, no hagas. Eso no es así. Eso no es el Evangelio. Eso no es el cristianismo. Eso será otra cosa. ¿Sí? Pero sí que entendemos que la santidad del creyente, por cuanto ha sido regenerado, emana de dentro hacia afuera. Impregna todo el carácter del creyente. Y si realmente somos hijos de Dios, no solo es algo de palabras, es algo que se va a ver en nuestro día a día. Es algo que se verá de forma espiritual. Los demás lo van a ver. El Señor está interesado en qué ocupamos nuestra mente. ¿Qué es lo que vemos? Está interesado. ¿De qué estamos alimentando nuestra alma en el día a día? De nuestras conversaciones, de nuestras acciones, hasta nuestra forma de vestir. Dios está interesado en esto y quiere que su pueblo sea un pueblo santo. Dice Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esto sí que es un mandato. Pensemos en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo puro, pongámoslo por obra y marcaremos una diferencia con el mundo que nos rodea. Imaginémonos el mejor plato presentado por el chef número 1 del mundo, el plato más exquisito. Si encontramos un insecto al lado, diremos, ¡qué asco! Pues eso es para Dios nuestra vida. Tenemos que entenderlo. El Señor no quiere, aunque sabe que somos débiles, Él no se conforma con eso. Es bueno, hay un truco que se suele decir, ¿no? Para ayudarnos, que es decir, si Cristo estuviera a tu lado, ¿estarías viendo esa película? Si Cristo estuviera a tu lado, ¿estarías hablando mal de tu hermano? ¿No? Si Cristo estuviera a tu lado, ¿harías esto? Es bueno pensarlo, porque se nos olvida con mucha facilidad que estamos delante de Dios todos los días, no solo aquí, hoy, sino el lunes, el martes, en tu trabajo, en cualquier lugar Dios está a tu lado. Contemplar la santidad de Dios tal como se reveló a Isaías fue algo muy chocante, estremecedor, diría yo. Y siempre que Dios manifiesta su gloria, hasta la naturaleza inanimada parece cobrar vida. Dice la palabra, los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo.
En Éxodo 19 vimos que en el monte Sinaí Dios aparece a su pueblo en una forma terrorífica, acompañada de humo, con fuego, un temblor, una voz atronadora. Hubo un gran terremoto, ¿no? Y el pueblo de Dios temió por ver esa visión. Para el hombre natural, cada vez que Dios se revela de esta manera, es en señal de juicio. Es algo que nos tiene que hacer temblar. Así nos dice la Escritura que reaccionarán los hombres de nuestro tiempo cuando vean la señal del Hijo del Hombre revelarse en las nubes. Dirán que caigan sobre nosotros las peñas y los montes, ¿no? En Apocalipsis 6:16, cuando vean a Dios, si ellos no se han arrepentido de sus pecados, realmente tendrán un motivo por el cual temblar. Cuando Dios se manifiesta, la tierra tiembla, las montañas se derriten, las estrellas se estremecen. Dios es temible y majestuoso, las dos cosas. Es evidente que abrir los ojos a la santidad de Dios, nos podemos hacer otra cosa que sentirnos abrumados, en cierto sentido desanimados, si solo nos miramos a nosotros mismos. Es lo que le pasó a Isaías. Dice la palabra: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Él se sintió superado por esta visión. Y os digo que no creo que en este momento hubiera alguien más piadoso en todo Israel que Isaías. No creo que hubiera nadie que buscara más de Dios que él. Él fue uno de los más importantes profetas de toda la Biblia, a quien más se le reveló del plan de redención de Dios. Pero aún así, al ver la majestad y la santidad de Dios, entendió a la primera que él y el pueblo entero, comparados con Dios, son inmundos, sucios y viles. Entendió que su pecado, que aunque nos puede parecer insignificante, pequeño, sus labios inmundos y ver al Rey, diríamos, ¿qué es esto, no? Esto le condenaba y sin lugar a dudas él quería morirse. Se sintió devastado. La santidad de Dios nos revela, nos hace darnos cuenta cuando se revela de nuestra deficiencia moral, de nuestro pecado, de nuestra imperfección, de que no llegamos. Él quedó mudo, petrificado, igual que un muerto. Y esa es la misma reacción que han tenido todas las personas a las que Dios se ha revelado. Recordemos a Pedro, cuando vio el milagro de la pesca milagrosa del Señor, que multiplicó los peces en sus redes. En Lucas 5:8 dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. O el apóstol Juan, cuando escribió el Apocalipsis, en Apocalipsis 1:17 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Esa es la reacción normal de toda persona al ver su realidad ante un Dios santo y justo. Isaías clamaba: ay de mí. Entendió su pecado y el de su pueblo. De hecho, como hemos dicho, el núcleo de todos los juicios que vienen sobre el hombre y todo lo que sufrió Israel fue por no tener en cuenta la santidad de Dios. Y Dios en su justicia nunca ha pasado por alto el juicio que se merece esta agresión. Pero la cosa no acaba ahí. No acaba ahí. Ya que Dios en su gracia es quien pone solución al problema. Si fuera por esto, nadie se salvaría. Dios pone solución al problema y vemos cómo los serafines, mandados por Dios, cogen un carbón encendido, tomado del altar del sacrificio, que era el lugar donde Dios se reconciliaba con su pueblo, y lo manda a tocar los labios de su profeta. ¿Esto para qué fue? Fue hecho
para que sea justo delante de su Dios. Es un acto soberano de la gracia, del amor y de la misericordia de Dios. Dios es el que paga el precio de nuestra deficiencia moral. Este es un ejemplo vivo de su misericordia. Isaías nunca hubiese dado la talla, ni ninguno de nosotros da la talla comparado con la santidad de Dios. Pero Dios pone la solución al problema. Esta imagen simboliza lo que Cristo ha hecho en la cruz. Esto tipifica el sacrificio de Cristo a favor de su pueblo. Y así nos lo revela el Nuevo Testamento en Juan 12:41. Qué gran pasaje. Dice, Isaías dijo cuando vio su gloria y habló acerca de él. Sí, Juan está haciendo una alusión de que cuando Isaías vio esta visión majestuosa, estaba viendo a Cristo. Era el Señor Jesucristo quien se había presentado en ese templo. Él es el Adonai. Cristo vino a salvar lo que se había perdido, para que todo aquel que entiende que su pecado, por muy pequeño que sea, ante la luz de la justicia santa de Dios, no quedará sin castigo. A todo el que entiende que lo que hemos hecho no es algo pequeño. No hemos pecado contra nuestro amigo, contra el alcalde, contra el presidente. No, hemos pecado contra el Señor Todopoderoso, el Dios Jehová de los ejércitos celestiales. No hemos pecado contra alguien pequeño, hemos pecado contra el Dios más grande, el único, el verdadero. Y es por eso que si esto es así y no nos arrepentimos de nuestro pecado, somos justos merecedores de la ira en el infierno. Dios dice que mira de lejos a los orgullosos, al que se cree justo, al que se cree bueno y que no necesita arrepentirse de nada. Si estás en ese grupo en esta mañana, mi corazón se lamenta por ti y llora por tu alma perdida. Pero por el contrario, si eres de los que como Isaías ves su necesidad de salvación, si ves la maldad de tu corazón y sabes que tus pecados están todos delante de este Dios perfectamente justo y que para ti no hay esperanza, si tú estás dentro de ese grupo, para ti hoy es el día de salvación. Para ti hay perdón, para ti hay misericordia. Porque eso fue lo que hizo Isaías. Isaías reconoció, se humilló y fue perdonado. Hay perdón en Cristo. Así dice la palabra, Isaías 1:16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay perdón en Cristo, hay restauración, hay gracia en esta mañana. Se está hablando del perdón para tu alma. Como dice 2 Corintios 5, 18, 21. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre del Señor. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios.
al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Corre a Cristo, entrégate, quebranta tu corazón delante de él y encontrarás la paz y el perdón. Y como iglesia, meditemos en su santidad, busquemos honrar a nuestro Dios con nuestra vida de una forma práctica y real. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque tú nos has salvado, tú nos has redimido, Señor, a pesar de nuestra deficiencia, a pesar de nuestra incapacidad, a pesar de que comparados contigo somos viles e inmundos, pero tú eres un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, y en Cristo has ofrecido perdón. Ayúdanos, Señor, a entregarnos a ti, a arrepentirnos de nuestros pecados. Yo te pido por aquellas personas que están aquí hoy, Señor, que están sin ti, que tú obres en su vida, Señor, que obres en su corazón, y por tu pueblo, Señor, que seamos capaces de honrarte cada día más y que intentemos vivir esa vida santa a la que somos llamados. Yo te doy las gracias y te lo pido todo en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén.